Un castillo roquero que completa la silueta de un cerro escarpado y rocoso, conjuntándose con la naturaleza. Quiso la tradición llamar a este lugar con un sonoro Racha Rachel, es decir, la roca de Raquel, alusión al origen bereber de alguna primitiva atalaya, que bien pudiera haber sido un abrigo más en el continuo devenir de las gentes en este encuentro de aguas, piedras y vegetación. Pero lo que enseña hoy en día el castillo de Peñafiel, cercano a Zarza la Mayor, son sus últimas obras. Y en ellas sabe leer quien conoce de poliorcética, palabra heredada del griego, y que nombra la disciplina que se encarga de construir fortalezas, bastiones, baluartes o fortificaciones, y con ello las reglas para su ataque o su defensa. Explicado así, este castillo sobre el río Erjas, en peligro de derrumbe, sirve de ejemplo de tipología, de usos, de valor histórico y también de abandono. En el castillo de Peñafiel, en el lince con botas. Una fortaleza que está en despoblado, justo en el límite entre la frontera entre España y Portugal. De hecho, si pudiésemos ver por encima del otero posterior al castillo, estaríamos viendo ya poblaciones portuguesas, separadas por el río Elja, y es un castillo enormemente interesante, quizás uno de los grandes olvidados de la poliorcética o de la arquitectura militar extremeña, precisamente porque el acceso no es cómodo, están despoblados y salvo para las personas que suelen hacer rutas, no suele visitarse, lo cual no significa que no esté en muy mal estado. Es decir, a pesar de que se está librando desde hace ya decenas de años de lo que es la acción antrópica humana, el castillo está muy deteriorado porque tiene una gran cantidad de elementos parásitos, sobre todo de la vegetación. Lo podéis ver en la muralla perimetral. La mirada que, si miráis hacia la izquierda, hay una gran cantidad de ramas de vegetación que destruye, las raíces entran por las llagas de la cantería y de la mampostería, y lo que hace es destruirla desde el interior. Claro, esa ausencia de acción antrópica, pero a su vez ese deterioro paulatino que está provocando la destrucción y la ruina del castillo, ha hecho que esté en la lista roja del patrimonio, y que necesite una urgente, al menos consolidación arquitectónica. Como podéis ver en esta panorámica general, el castillo fundamentalmente está constituido, en cuanto a sus componentes, por una torre del homenaje central, y lo veremos más adelante, con dos recintos que se fueron, uno más externo y otro más nuclear, que fueron siendo progresivamente construidos a lo largo del tiempo. En contra de lo que se suele decir habitualmente, la mayoría de las fortificaciones medievales no tenían como función la defensa puntual de un lugar, sino el control del territorio. Y este es un caso arquetípico. La literatura arquitectónica o castellológica viene a decir que formaba parte de cadenas de fortificaciones que estaban distribuidas a través del espacio para controlar las fricciones continuas entre los reinos del norte, fundamentalmente el Reino de León, y los diferentes poderes andalusíes, y que se hicieron cadenas de torres almenaras y de torres de vigía que debían de controlar esa fricción continua, pero la realidad es que la mayoría de las fortificaciones fueron construidas simplemente para controlar el territorio y sobre todo con elementos coercitivos sobre el campesinado. No es la fortificación que estamos viendo ahora. Hubo una en época califal llamada Racha Rachel, en época musulmana, pero no es la que estamos viendo.
Los lugares de habitación suelen perpetuarse en el tiempo, posiblemente si consiguiéramos excavar, y sería deseable esta posición, veríamos que hay un yacimiento de época protohistórica, prehistórica, etc. Los lugares de habitación les gusta mucho perpetuarse, pero no es lo que estamos viendo, que es una fortaleza fundamentalmente cristiana que fue donada por Alfonso IX de León, un rey, desde luego, enormemente interesante desde muchos puntos de vista. Fue donada por Alfonso IX de León a la Orden de Alcántara poco después de, el mismo año que tuvo lugar la batalla de las Navas de Tolosa. El castillo tiene diferentes fases constructivas. En este caso es un castillo que se construye desde fuera hacia adentro y no desde dentro hacia afuera, lo cual es otro modelo edilicio que en algunas ocasiones se lleva a cabo. Si primero se construiría una torre y de esa torre se va ampliando, no, este es un caso todo lo contrario. Se va construyendo primero el perímetro y luego se construye la torre, que es el segundo elemento, a pesar de ser más destacado, es de la segunda mitad del siglo XV, fue construido por Diego Chamizo en 1475, o en torno a esa fecha. Es muy difícil datar con absoluta precisión cuando solo tenemos elementos indirectos para poder datar. Y no lo vemos desde este ángulo, pero hay un antemural, una citara, si utilizamos la palabra castellana para denominarla así, construido incluso en el siglo XVI por el maestre de Alcántara, Pedro Ibarra, en la primera mitad del siglo XVI, con un aspecto curiosamente extraordinariamente medieval, lo cual nos lleva a comprobar que la construcción castellológica no es un continuo evolutivo. Uno construye en función de las necesidades que tiene en un momento determinado y utiliza elementos que le son útiles y funcionales con respecto a la misión que tienen que cumplir, no con respecto a una evolución continua. De hecho, la mayoría de este castillo, que parece prácticamente todo medieval, fue construido en su mayor parte en un momento en el que se estaba produciendo lo que se denomina la revolución militar, es decir, la introducción de grandes trenes de asedio de cañones y de la utilización de la pólvora, es decir, para esos aspectos puramente medieval. Pero para la función que tenía, para la función para la que estaba hecha, era perfecto. Es decir, control del territorio, control de los habitantes que estaban dentro de ellos, y sobre todo establecer una mojonera que era posiblemente la causa fundamental de su permanencia, una mojonera frente a la que era la frontera más antigua de Europa, era la frontera entre Castilla y Portugal. Es decir, los portugueses cuando veían ese castillo sabían que ya eso era Castilla y dejaba de ser Portugal, ¿no? Como pueden observar, el castillo, uno de los problemas de la patología es que está en una cuesta y se está deslizando la parte derecha hacia lo que es el cañón, el Tajo del río Elja. Y es desde el punto de vista de la conservación de este monumento lo más problemático de todo, ¿no? Pero en general la conservación de las partes centrales, que es la torre del homenaje, y las torres cuadradas perimetrales que dirigen hacia el ingreso principal, se conservan bastante bien. Incluso pueden observar que hay algún elemento típico de la pirobalística, es decir, de la utilización de artillería o de armamento de pólvora. En este caso, es probable que para el empleo de culebrinas en una pequeña saetera de cruz y orbe sobre el ángulo derecho de la torre de entrada. Este es un castillo típico para defender a los hombres. Los castillos de llanura estaban hechos para ser defendidos por los hombres. Los hombres, que es la guarnición, tenía que defender la posición. Sin embargo, la orografía circundante y las características generales que tiene desde el punto de vista arquitectónico ese castillo nos indica que era una posición de resguardo, de refugio sobre todo. También el castillo no tuvo nunca necesidad de tener foso. Los tres elementos básicos de la poliorcética, es decir, del arte de la defensa y el ataque de las fortificaciones, es torre, muralla y foso.
ya en Jericó, 6.000 años antes de Cristo, aparecen esos tres elementos. Aquí podemos ver dos de ellos. Hay torres, hay muralla, pero no hacía falta foso. Es demasiado arisco el entorno como para necesitarlo. Eso sí, el castillo, que tiene una planta un tanto ovalada, está ese óvalo, el extremo, el vértice de ese óvalo, está hecho para defender la zona que es precisamente más agreste, que es la que cae sobre el Tajo, sobre el río. La torre del homenaje es extremadamente interesante. Está construido en mampostería con sillería en los vivos, es decir, en las esquinas, con una entrada en el primer nivel. Es un recurso poliorcético básico, porque lo que tenía esa entrada al primer nivel era un patín, es decir, una estructura de madera original que en caso de asedio, que en caso de ataque lo que se hacía era o retraerla hacia el interior o sencillamente romperla y salir hacia afuera. Eso impide que el vano, que significa la puerta, que es cualquier vano, es el punto más sensible de una fortificación, más atacable, pudiese ser expugnada con facilidad. Esa puerta, curiosamente, no está en la misma vertical que las ladroneras. Es decir, que los balcones, para el dominio de la vertical, sobre canecillos, sino que está un poco más hacia la izquierda, lo cual posiblemente indique que esas ladroneras son posteriores. Son añadidos posteriores a la torre principal. ¿Qué más elementos podríamos destacar? Que el castillo ha perdido todo su enlucimiento. Es decir, originalmente nosotros tenemos una imagen de los castillos como construidos en piedra viva, que se puede ver esa piedra, pero originalmente no era así. El castillo estaba encalado normalmente. De hecho, tendría un aspecto hasta cierto punto de un cortijo actual. Y la vida doméstica de esos castillos era muy parecida a las que pueden ser las de un cortijo de hoy en día. En este caso dedicado fundamentalmente a la ganadería, ¿no? La pérdida del enlucimiento por la erosión de la meteorología en general hace que podamos ver todavía los mechinales, los negativos de lo que eran las estructuras de madera para poder construir los lienzos de la fortificación. Lugares que han tenido siempre mucha carencia, por ejemplo, para las rapaces menores, en general para nidificar. Pero pueden ustedes verlo, las líneas de improntas de lo que era la viga original. Que claro, esa viga se cortaba una vez terminado el muro y luego se enlucía. Esa viga se ha pudrido con el paso del tiempo y lo que queda ahora es como boquetitos que son cuadrados. Me encuentro entre los mampuestos caídos de la puerta principal, construida por Pedro de Ibarra en la primera mitad del siglo XVI del castillo de Peñafiel, en una entrada en rampa que originalmente había posiblemente para el tránsito de materiales que fueran algo más pesados. Pueden ver que el castillo carece de cimentación alguna. Está construido directamente, los lienzos están construidos directamente sobre los afloramientos de piedra nativa. La entrada, por supuesto, es un elemento poliorcético esencial en recodo. Es decir, no lleva directamente desde el exterior hacia lo que sería la zona nuclear y más protegida de la fortificación, sino que lo que se encuentra enfrente es un segundo paramento que hacía que cualquier intruso o persona que no se quisiera que entrara adentro tuviese que flanquear hacia un lado o hacia el otro, y con lo cual hacía que perdiera impulso de frente y que además tuviese que mostrar el flanco a potenciales defensores. La envergadura es original, no estaría enlucida, las torres son macizas, con lo cual no tienen ningún habitáculo en su interior, son solo torres de flanqueo, cubos de flanqueo, son redondos, para el control sobre la entrada en la fortificación. La puerta es de medio cañón, muy sencilla, sin ningún elemento decorativo que podamos ver en la actualidad. Quizás lo hubo en materiales muy dúctiles en el momento de la construcción, se han perdido por la meteorización, pero ustedes tienen que imaginar sobre todo que esta fortificación, lo que ustedes ven que ahora es solo piedra, tendría un enlucido
con algún tipo de decoración que embelleciera y diera una simbología de mayor poder a lo que era un lugar precisamente construido para representar el poder, en este caso de la Orden de Alcántara y de los maestres. Estamos en el trasdós, en el interior de la puerta principal, construida por Pedro de Ibarra. Aquí pueden ver ustedes los huecos que serían las trancas para cerrar el portón desde dentro. Los portones, en la mayoría de las fortificaciones medievales, eran más grandes que el vano de la puerta, por motivos defensivos evidentes, y se abrían siempre hacia adentro, nunca hacia afuera, salvo que fuera un puente retráctil. Este sería la hembra de las trancas, y en el otro lado, justo en el lado de oposición, estarían el macho. La idea es meter la tranca hacia el interior y en el momento que se quiera cerrar una de las hojas de la puerta o las dos hojas de la puerta, sencillamente se deslizaba y se encastraba justo en lo que sería el macho. Arriba pueden ver que tenía dos ranguas y pueden ver también que es una zona un poco más protegida. Pueden ver el lucido original y posiblemente el despiece, el falso despiece de sillares que habría, por ejemplo, en este sector. Es decir, las llagas de los sillares se pintaban de un color diferente para resaltarlos. Aquí pueden ver ustedes el lucido original, que tendría la construcción del siglo XVI. Estamos en la parte interior, seguimos en la parte interior de la puerta mandada a construir por Pedro de Ibarra. Pueden ver el lucido original, muy grueso, muy grosero, con una enorme cantidad de partículas para que tuviesen mucho más cuerpo, y evidentemente lo que es la parte del mampuesto que aflora más lo ha perdido. Luego solo queda sobre las llagas originales. Posiblemente tuviese una decoración que también se ha perdido. Hay problemas de capilaridad evidentes. La capilaridad hace que las humedades del suelo suban a través de los huecos de las llagas de los mampuestos y suben hasta la parte superior, donde pueden ver ustedes que incluso que está verde por los elementos que necesitan una enorme cantidad de agua. Seguimos en la parte interior, siguiendo la muralla interior, lo que normalmente suele ser denominado camino de ronda, que como el castillo es agalgado, es decir, ocupa toda la parte superior del otero sobre el que está construido, está inclinado. Es decir, no hay ninguna devastación de la piedra nativa original, sino que se va adaptando a él. Pueden ver que el antepecho es progresivamente más pequeño en función de la cuesta, lo cual es desde el punto de vista de edilicio un error. El antepecho debe ser regular siempre desde abajo hacia arriba. De todas formas, esta parte del castillo, construida en esta parte, a comienzos del siglo XVI, ya no estaba hecho para recibir grandes asedios. La potencialidad de que hubiese un gran asedio era prácticamente ninguna. En la mayoría de las fortificaciones de estas características, la velocidad de respuesta era esencial. La manera más eficaz de tomar una fortificación, un castillo, un propugnáculo de este tipo, era por escala o por sorpresa. No entrar a través de los vanos, no provocar un asedio, mucho menos un cerco, que significa ponerse delante de la fortificación hasta que cae y atacarla con artillería neurobalística, es decir, de torsión o pirobalística con cañones, sino es escalar, normalmente por la noche y por sorpresa. Luego el movimiento rápido a través de los adarves, desde las partes interiores, donde están los lugares de habitación del castillo, es esencial. Estamos en el adarve de subida al segundo recinto, que veremos a continuación, pero quería detenerme un momento en explicar lo que es un mantelete. En realidad, el paqueo de los ballesteros, es decir, el tiro espontáneo de ballesteros, no como si fueran fusileros de los ejércitos del siglo XVIII o el siglo XIX, sino el tiro ralo de ballesteros, hacía enormemente peligroso moverse por un adarve, porque mientras pasabas de un merlón a otro merlón, te convertías en un objetivo para él. Un ballestero podía tener un virote con una relativa
posibilidad de acierto entre 100 y 150 metros, incluso a individuos que estuvieran en movimiento. Recuerden ustedes que nos movemos en un mundo de guerreros, no de soldados, que por lo tanto desde que eran muy pequeños estaban practicando ese oficio, un oficio que dominaban muy bien. Un mantelete era normalmente para proteger al defensor frente al tiro exterior, tanto de ese paqueo de ballesteros como para incluso cualquier otro tipo de proyectiles. Y consistía en tirar un vástago desde un merlón a otro merlón con una puerta oscilante que era normalmente de madera, reforzada en algunas ocasiones con cintas metálicas. Se podía subir o se podía bajar. Si uno tenía que transitar a lo largo del adarve, estaba bajado. Si quería dispararlo, subía en ese momento, disparaba y bajaba. Esa era la función del mantelete. Estamos en la puerta del recinto ya medieval, no moderno, como el que hemos estado viendo hasta ahora, del castillo de Peñafiel, en Zarza-la-Mayor. Ustedes pueden ver una puerta típicamente medieval, arco de medio cañón, sobre dovelas, con la descarga habitual en la base del medio cañón, pero uno de los motivos por los cuales este castillo debería ser al menos desescombrado es que, por ejemplo, pueden comprobar aquí cómo ha ido cediendo la base sobre la cual se sostenía esta puerta hasta formar prácticamente un agujero. En la parte interior se han caído el intrados de los arcos que sostenían las escaleras para subir a la parte superior, que sería curioso, o al menos interesante, de destacar que tenía una ventana. Es probable, aunque no queda ningún vestigio, porque no hay ningún canecillo ni nada por el estilo, de que no fuera solo una ventana, sino que estuviese hecha para el dominio de la vertical, para impedir la entrada de intrusos dentro de este segundo perímetro del castillo, verticalmente, pero ya tiene festelladores, es decir, tiene un par de pollos para poderse sentar y poder mirar a través de ellos, lo cual indica una vida doméstica muy rudimentaria y lo que hoy en día llamaríamos confort, muy rudimentario, pero que, bueno, explica que ya estamos, por ejemplo, en la Baja Edad Media. En castillos plenomedievales y en castillos altomedievales, si se puede hablar de castillos en la Alta Edad Media, lo cual es complejo, no existiría ninguno de estos elementos que podían indicar algún tipo de confortabilidad interior. Estamos en la puerta principal de la torre originalmente construida por Diego Chamizo a finales del siglo XV, posiblemente en la década de los 70, en torno a 1475, es una fecha factible. Ya el estilo cambia por completo con respecto a lo que hemos visto antes. Este castillo es un ejemplo perfecto de lo que suele suceder con la mayoría de los monumentos, y es que es un palincesto, no es una construcción hecha de una sola vez, sino hecha a través de un plazo más o menos indefinido de tiempo. Se le van añadiendo nuevas cuestiones, nuevos elementos. No significa que antes no hubiese una torre del homenaje, posiblemente lo había, pero esa torre del homenaje, por lo que podemos ver por arqueología paramental, es decir, mirar lo que es el paramento como si fuera una estratigrafía, no parece que hubiese un recrecimiento, parece que se construyó de una sola vez y de nueva planta por completo. Luego es una torre del homenaje sencilla, maciza, cuadrada, sin mayores elementos poliorcéticos complejos, pero que cumple su función, y eso es lo importante. Pero vemos una calidad edilicia y yo diría que también una conservación patológica mucho mejor de lo que hemos estado viendo hasta este momento. Al fin y al cabo, el homenaje, el macho, como en algunas ocasiones se le llamaba en la Edad Media, es el punto central de todo castillo. Y es respuesta al viejo método de compartimentación de la defensa, que indica que es el último reducto defendible. A lo largo de la Edad Media hubo más de un caso en donde el perímetro del castillo fue ocupado progresivamente e incluso niveles de las torres del homenaje. Los defensores fueron capaces de ir subiendo a lo largo de la torre del homenaje y defenderse hasta que eran
hasta que fueron rescatados por una hueste de socorro. Luego, este es el núcleo principal de todo el castillo, todo gira en torno a él. En el interior de la torre del homenaje, la ruina mueve a la prudencia. La solidez del castillo sin cimentación, construido sobre la peña, haría desconfiar al feligrés que lo nombrara. Su asedio es el del tiempo, el de un tiempo de desamparo. Una vez que se ha visto el interior del homenaje, 3 niveles relativamente bien conservados, el último de los cuales estaba construido en madera, pero con una bóveda de nervatura de estilo gótico tardío muy interesante. Me gustaría reseñar, resumiendo un poco al final, que una de las cuestiones más interesantes o que debemos prestarle mayor atención es precisamente la patología de esta edificación o de este monumento. Si precisamente me encuentro en este punto de la Torre del Homenaje es porque ustedes pueden ver cómo se está deteriorando esta parte del lienzo, que nos permite de todas formas ver cómo estaba construido el migajón del paramento. Es interesante desde un punto de vista arqueológico, pero muy preocupante desde un punto de vista arquitectónico, porque esto significa que se está venciendo uno de los laterales de la Torre del Homenaje. Se puede contemplar que hay un pelo, una grieta vertical que está recorriendo desde prácticamente el terrado de la torre hasta su base. Eso significa que la torre en un espacio de tiempo indeterminado se vencerá y por lo tanto es necesario su conservación. En la vieja dialéctica o la vieja discusión entre conservar o restaurar, desde mi punto de vista, conservar sería lo interesante. Lo interesante sería desescombrar el castillo, eliminarlo de todos los elementos parásitos que le pueden afectar desde el punto de vista edilicio y hacer que su entrada no estuviese abierta 24 horas a cualquier visitante, sino establecer una forma de entrar para aquellos de una forma ordenada, organizada y sobre todo que fuera particularmente cuidadosa con la conservación de esta fortificación. El que esté en la lista roja de la conservación del patrimonio, que Hispania Nostra considere que es un edificio al que hay que atender, es una llamada de atención. Y esa llamada de atención tenemos que atenderla. Luego, espero que a través de este programa, de este documental, del lince con botas, haga que la administración o a quien corresponda en un momento determinado, y eso incluye a particulares, quizás alguna fundación privada le interese, pueda aportar un mínimo de los medios económicos con los que fácilmente se podría restaurar, o mejor, conservar el castillo de Peñafiel cerca de Zarza la Mayor.